Eternals es la última película de Marvel Studios y la primera en ser diferente del resto. La primera que introduce nuevos conceptos, interesantes y mitológicos, una fotografía excelente que le otorga un tono bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados en la saga, y una sensibilidad de la que es responsable una cineasta excepcional ganadora de un Oscar como lo es Chloe Zhao. O eso es lo que está diciendo todo el mundo, porque la realidad es que es solo otro subproducto más de Marvel sin alma alguna. En Eternals es muy importante que cada personaje represente a una parte distinta del mundo. Cada país tiene su propia cultura y consumen distinto tipo de contenido. Algo que se refleja en la propia película con el personaje de Kingo, que es el actor de Bollywood. La industria cinematográfica en la India es muy distinta a como es en Occidente. Del mismo modo que la comida de sus McDonald's es más picante que la de aquí, su catálogo de Netflix también es distinto y tú puedes consumirlo utilizando NordVPN. NordVPN es una aplicación que encripta la IP de tu ordenador, haciéndola pasar por la de cualquier otro país de la Tierra. Gracias a esto, cada vez que entres a Netflix, Prime Video, HBO o la que sea, podrás ver el catálogo del país que elijas. Es decir, tendrás acceso a infinidad de contenido adicional, además de por el que ya estás pagando. Y lo podrás reproducir sin problemas, ya que, a diferencia de otras VPNs, con NordVPN dispones de más servidores para tener una conexión más rápida. No guarda registros y mantiene tus datos seguros. También la puedes utilizar de forma habitual para proteger tu IP real, para evitar así que las empresas como Google o Facebook utilicen y vendan tu información como les venga en gana. Con NordVPN serás invisible a los ojos de cualquier agencia de información. La puedes utilizar en hasta 6 dispositivos distintos para que no se filtre nada. Además, si te registras utilizando el código Mireda o desde el link que encontrarás en la descripción, conseguirás un descuento enorme contratando el plan de 2 años, ya que es la oferta del Cibermes de noviembre. No la puedes dejar pasar. Aprovecha todas estas ventajas yendo al link de la descripción o utilizando el código Mireda. Disfruta del contenido de las plataformas en otros países y di adiós a ser espiado por cualquiera. Si bien es cierto que Eternals podría funcionar de forma completamente independiente del universo cinematográfico de Marvel, este es el único punto positivo que tiene la película. No parece una película de Marvel, pero que no lo parezca no quiere decir que no lo sea. Y no lo parece por el simple hecho de que no sale ningún Vengador, ni ningún personaje que haya aparecido antes en las películas de Marvel, lo cual debería ser la norma, y sin embargo parece algo descabellado llegados a este punto, en el que incluso en la historia de Spider-Man un Vengador como Iron Man ha reemplazado el papel del mentor o la figura paterna que proporcionaba el tío Ben. En Eternals ni siquiera en la escena postcréditos aparece Nick Furia, lo cual es bueno. Y las menciones que se puedan hacer a otros superhéroes o a eventos que han sucedido en anteriores entregas no tienen la menor relevancia en la trama. Incluso se atreven a hacer por primera vez referencias a Batman y a Superman, personajes de DC, lo cual no es más que una curiosidad, aunque visto lo visto no me sorprendería que Disney acabe comprándole los derechos de DC Comics a Warner. Desde luego seguro que saben hacer algo más sólido que el intento de universo que nos brindó Zack Snyder, y crossovers con los que cualquier virgen de 40 años, ávido lector de cómics, mojaría su ropa interior. Pero esto es solo hablar por hablar. Lo que he dicho en la introducción no es ninguna mentira, la película introduce conceptos interesantes que darían para mucho más si estuvieran mínimamente bien desarrollados. Quiero decir, se supone que esta película sacude los cimientos del universo Marvel al presentarnos a unos personajes que no son superhéroes sino suprahumanos, dioses que han velado por la humanidad desde hace miles de años en un acto servil a otros seres aún más poderosos. Se supone que son un concepto casi metafísico, seres más poderosos que los propios superhéroes de Marvel, que están por encima y que llevan miles de años siendo conscientes de la evolución humana. Y sin embargo, la puesta en escena hace que sean poco más que unos Power Rangers de medio pelo que visten de colores y se pelean contra masillas. Esto les da pie a hablar sobre existencialismo, y hay un pequeño atisbo de ese intento. Vemos a los personajes cuestionándose sus propias vidas y su existencia como tal. Pero todo esto se hace mediante diálogo expositivo, lo cual no es nada nuevo en este tipo de películas, lo sabía incluso en WandaVision, lo mejor que ha dado Marvel, por cierto. Resulta difícil de creer que en 2 horas y media de las que dispone la historia, se planteen todos estos temas y sea de una manera tan ineficiente y superficial. De hecho, el que salvo por las escenas de acción toda la película sea diálogo expositivo sobre el lore de estos personajes en flashbacks, el recurso más vago que se le puede ocurrir a un guionista, te hace perder el interés en poco tiempo.
Es como si quisiera abarcar demasiado y resolverlo todo mediante diálogos y flashbacks que no aportan nada a la historia principal. El guión es una amalgama de clichés baratos que hemos visto hasta la saciedad en el género de superhéroes y que tiene incoherencias del tipo que en una escena a Cersei le preguntan por qué los Eternos no han intervenido en conflictos como lo de Thanos o, no sé, el Holocausto, y sus respuestas que no tienen permitido intervenir con los humanos. La siguiente escena es literalmente Fastos inventando el motor de vapor para dárselo a los humanos. Que sí, que se supone que no deben interferir en los conflictos porque lo que les interesa a los celestiales es que los humanos progresen porque se van a comer su alma o no sé qué mierda. Es el problema de que la película intente lanzarte tanta información nueva a la cara con diálogo, que se vuelve confuso y es imposible de entender todo. Pero no intervenir significa no intervenir, y en cada flashback de los Eternos que vemos están interfiriendo en algún periodo de tiempo que la vasta mayoría del público pueda entender. Es decir, la historia generalista que se da en primaria. Y esto es así porque la película, como todas las de Marvel, está dedicada a un público que es cualquiera que pueda pagar por ver la película. Y al ser tan generalista como el resto de películas, sigue sin terminar de desligarse de lo que es este tipo de cine. Por otro lado, he escuchado mucho decir la ya lapidaria frase de «lo explican en los cómics». Me da igual que lo expliquen en los cómics. Si no queda claro en la película, es porque no está bien escrita. Del mismo modo, los que se han quejado o los que han aplaudido el cambio de razas de algunos personajes caen en lo mismo. Es que en el cómic no es así. Es que da igual. Madura. Vale, no es que yo me haya leído los cómics porque no es el caso. I didn't read you. Las películas de Marvel no se hacen pensando en los lectores de cómics, se hacen para el público general, como he dicho antes, para todo el mundo. Por lo que no es ningún pecado criticar una película sin haber leído los cómics. Es una adaptación, no necesita ser fiel a la obra original para ser buena. Que no lo es, pero ese es otro tema. En cuanto a la inclusión, pues está muy bien que se represente a tantos tipos de personas distintas, pero aplaudirlo, como si a Disney le importara más la representación racial o de colectivos que el dinero, es estúpido. Quiero decir, está muy bien que haya un personaje abiertamente homosexual, porque así el público homosexual se puede ver representado en la película, que ya me jodería querer sentirme representado en una película de Marvel, pero bueno. Pero vamos a ser realistas. No tiene nada de transgresor ni debería ser motivo de debate un personaje gay en una película estrenada en 2021. Occidente ya aceptó a los gays hace mucho como para que ahora haya que aplaudir a una empresa multimillonaria por hacer algo así, cuando es más que obvio que la participación del marido de Fastos es lo más nimia posible para que pueda ser recortada en Oriente Medio y en países donde la homosexualidad es perseguida. Es irónico porque es en esos sitios en los que la representación es algo necesario, pero Disney prioriza vender entradas a cambiar la percepción de la gente, como es lógico. Y del resto de personajes lo mismo. Kingo, que es el alivio cómico y a mi parecer el personaje mejor definido, es un estereotipo de los indios, que a mí me da igual, no soy indio y la parte de Bollywood es lo que más me ha gustado, pero sigue siendo bastante plano. We're Eternals. Polémicas a un lado y volviendo a la película, la fotografía es excelente, es lo más artístico que ha hecho Marvel. ¿O no? De hecho no. Cuando alguien os diga la fotografía de esta película es muy buena, simplemente preguntadle ¿por qué? Os aseguro que no vas a saber qué responder. Es una fotografía bonita porque son postales. Sí, Chloe Zhao es fan de Terrence Malick y sus planos contemplativos con luz natural, y ya ha demostrado saber hacer algo parecido, pero personal y único, con Nomadland, donde sí había muchos planos de paisajes que servían al ritmo narrativo y a la historia en sí. La naturaleza y la calma propia de los ambientes rurales eran elementos importantes para la historia. En Eternal, sin embargo, no. Hay un par de planos que tienen cierto aire naturalista, y son las únicas ocasiones en las que se nota la mano de la cineasta, pero no dejan de ser planos generales que sirven para situar una secuencia como en cualquier película. Es lo habitual de Marvel, solo que con los colores un poquito menos saturados. Pero que la película sea más oscura visualmente, y me refiero literalmente a menos color, no la vuelve más seria ni la hace diferente al resto de películas de Marvel. En ese sentido caen los mismos errores que Snyder en Batman contra Superman, o la Liga de la Justicia, creyendo que el blanco y negro convierte tu película de superhéroes en mayas en algo más trascendente. Por eso espera con la carita empapada. Y esta mención no es casual. La directora dijo que se había inspirado en el estilo de Snyder, y esto sumado a las menciones a Batman y a Superman, me dan a pensar que no sería descabellado que Marvel lo fichara si Warner decide no seguir adelante con el Snyderverse. Me gustaría solo por ver la que salía en internet. Hasta la canción del tráiler tiene un tempo muy parecido al de la canción del tráiler de la Liga de la Justicia.
Otra característica de las películas de Marvel es que son anuncios para otra película, y esta no lo es menos. Ambas escenas postcréditos sirven para realizar la conexión con la siguiente película, para no variar. Toda la participación de Kit Harington es un pegote que conduce a esa revelación de la postcréditos, de hecho. El mismo día que vi Eternals, vi la película precuela de Los Soprano, Santos Criminales, que aunque está bien, parece el piloto de una nueva serie, anticipando varias secuelas. Ese es mi mayor problema con las películas actuales. No acaban. Dune no acabó, Los Soprano no acabó, y por supuesto, Eternals no acabó. Ir al cine cada vez se parece más a ir a ver un episodio de una serie que a ver una historia que empiece y termine antes de salir de la sala. Eternals además se hace soporífera porque lo único que alivia el constante diálogo expositivo son escenas de acción completamente gratuitas que carecen de interés, y que Eternals sea aburrida no significa que sea lenta, porque no lo es. Tiene un montaje bastante atropellado porque tiene muchas cosas que contar. Nomadland tiene un ritmo lento y no aburre, porque que una película tenga un ritmo lento no implica que sea aburrida, no es nada malo. Eternals no es lenta, es soporífera, y es una tortura ver durante 2 horas y media cómo desaprovechan elementos interesantes constantemente.